Si en nosotros reina la oscuridad, en Dios está la luz. Si nos sentimos solos, Él no nos abandona. Cuando llega el desaliento, en Dios está la ayuda. Si estamos intranquilos, en el Señor está la paz. Si la amargura nos acecha, en Él está la paciencia. No comprendemos sus caminos, pero Dios sabe el camino para nosotros. Te damos las gracias, Señor, Dios nuestro, por poder estar unidos para celebrar tu presencia en nuestras vidas, en nuestro mundo. Tu presencia que nos llena de confianza para seguir el camino de Jesús y nos hace libres para ser sus discípulos. Gracias, Señor, porque tú no miras nuestra debilidad y podemos acercarnos a ti para pedirte que tu Espíritu nos fortalezca para ser fieles a tu llamamiento, para saber seguirte y caminar contigo. Gracias, Señor, porque el fuego de tu Espíritu consume nuestros miedos, nuestros egoísmos, nuestra intolerancia. Te alabamos, Señor, porque tú nos constituyes en testigos de tu Evangelio y nos capacitas para, con palabras solidarias y actos fraternos, mostrar que somos libres para construir la paz, libres para una vida plena, libres para servir a la humanidad en un mundo que hemos hecho difícil, un mundo que sufre de vacío de amor, de falta de fe y de esperanza. Te damos gracias por tu amor, tantas veces mostrado y que tantas veces nos ha levantado del duro suelo y nos haces ver que, a pesar de todo, tú sigues estando cerca, comprometido con nosotros. Por tu amor y misericordia, te alabamos, Señor. Amén.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tienda me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Como parte de nuestro culto, de nuestra adoración y de la vivencia de la fe, presentamos nuestras ofrendas. Nuestra Iglesia no es una asociación que reciba subvenciones del Estado o patrocinio de alguna empresa. Nuestra Iglesia depende únicamente de las aportaciones de los fieles, de las aportaciones de sus miembros. Pero tenemos que hacer frente a nuestros gastos, como toda familia o todo grupo. Si te sientes solidario con nuestra labor y quieres ayudarnos a dar alimento al que no tiene, vestido al que carece de él, si quieres ayudarnos a llevar la palabra y el gesto que comunica esperanza y muestra el amor de Dios, puedes hacernos llegar tu ofrenda realizando un ingreso en la cuenta que aparece impresa y que encontrarás en los créditos de este vídeo. Pero no lo hagas por obligación, hazlo con alegría y gozo, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu solidaridad y generosidad. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba.
todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no haya divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado de que hay rivalidades entre vosotros. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O es que fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gayo. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Quan Jesús va saber que Joan havia sigut empresonat, es retirà a Galilea, però va deixar Nazaret i se'n anà a viure a Cafarnaum, vora el llac, en els territoris de Zabuló i de Neftalí. Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaías. Terra de Zabuló i de Neftalí, camí del mar, l'altra banda del Jordà. Galilea dels pagans, el poble que vivia en la fosca, ha vist una gran llum ha resplendit per als que vivien al país de mort i de tenebra. Des d'aleshores Jesús començà a predicar, deia: «Convertiu-vos, que el regne del cel és a prop». Caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l'anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tiraven les xàrcies a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els diu: «Veniu amb mi i vos faré pescador d'hòmens». Ells immediatament deixaren les xàrcies i el van seguir. Un poc més enllà veié altres dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca amb Zebedeu, son pare, repassant les xàrcies, i Jesús els va cridar. Ells immediatament deixaren la barca i el pare i el van seguir. Jesús recorria tot Galilea ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del regne i curant entre el poble malalties i tares de tota classe.
vosotros brille la luz de Dios. Amén. El domingo pasado dejamos ya los relatos de la infancia de Jesús y comenzamos a recorrer con él el camino de su manifestación a toda persona como el Mesías de Dios. El domingo pasado, el Evangelio de Juan nos relataba cómo Juan el Bautista presentó a Jesús a los que se reunían en el Jordán para recibir el bautismo que Juan impartía, impactados y captados por su llamamiento al arrepentimiento. Hoy es el Evangelio de Mateo el que nos dice que Jesús, al saber que Juan había sido encarcelado a causa de su mensaje, un mensaje que resultaba incómodo para los estamentos de poder al denunciar la lejanía del bien y de la justicia, es decir, de su lejanía de la palabra y la voluntad de Dios, cómo Jesús se fue al norte, a las orillas del mar de Galilea, la zona más alejada de Jerusalén, la más alejada de la influencia del templo. Este movimiento, sin duda estratégico de Jesús, es visto por el autor del Evangelio como el cumplimiento de la profecía de Isaías 9, que también hemos leído esta mañana. La persona de fe mira los acontecimientos de la historia desde su confianza en Dios y ve en ellos el cumplimiento de su palabra. El hecho es que Jesús comienza su ministerio desde las mismas palabras de Juan, llamando al arrepentimiento, a la conversión. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa arrepentirse? Desde la mirada bíblica, el arrepentimiento es algo mucho más que el reconocimiento del mal realizado. Parte de él, parte de ese reconocimiento, pero no se queda anclado en él. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Literalmente la palabra griega significa cambio de mente, de manera de pensar y por lo tanto cambio en la forma de actuar. Si el arrepentimiento se queda solamente en el reconocimiento del error, se limita a un mero sentimiento de remordimiento que siempre nos acompañará y nos aplastará y nos impedirá avanzar en nuestro camino. El arrepentimiento, desde la perspectiva bíblica, es dinámico, nunca estático. Se manifiesta en el movimiento de cambio de nuestras actitudes, de manera que el mal hecho, lo que ya ha pasado, no vuelva a suceder. El arrepentimiento implica la decisión de dejar atrás lo que ha pasado, el ayer, y mirar hacia el nuevo camino que se desea emprender. Es un volverse a Dios, dejando las sendas que de Él nos han ido separando. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento, porque se sigue anclado en las actitudes del camino equivocado, en las actitudes del pecado. La predicación de Jesús es un llamamiento a la esperanza. No se pueden entender sus palabras como una amenaza velada que implica la noción de castigo. La llamada de Jesús es de ánimo, dirigida a aquellos que habían sido convencidos de la maldad innata del ser humano y que por lo tanto estaban plenamente convencidos de que todo estaba ya decidido, que no hay esperanza ni posibilidad de cambio. No, les dice Jesús.
todavía tienes tiempo. Todavía tienes la oportunidad de cambiar de actitud y estar en sintonía con el reino de los cielos que está cerca. Que está cerca porque Jesús está cerca. Porque en Él hay esperanza para la renovación de vida, para dejarse transformar en ciudadanos de ese reino que Él trae y nos ofrece. Esa predicación de Jesús iba a llevarle a la enemistad con las autoridades del templo y las autoridades religiosas, que preferían un pueblo anclado permanentemente en el remordimiento constante y que dependía de los rituales religiosos y de las decisiones de los sacerdotes para sentirse limpios y en paz. Jesús, como antes hiciera Juan el Bautista, habla a las gentes de un Dios que se acerca, un Dios que acerca su reino, un Dios que se hace cercano a las gentes sencillas y humildes, y a ellas les ofrece ser parte importante de su proyecto de un mundo nuevo para todos. Por eso Jesús buscó discípulos, porque quiere que desde el principio, como ocurrió en el momento mismo de la creación, la persona humana tenga parte en el acto creacional. Jesús buscó discípulos entre las gentes que le oyeron, que se abrieron a su palabra y que se mostraron dispuestos a seguirle. Sí, siempre podremos hacer una pregunta del por qué Jesús reclutó a un grupo de discípulos. Y aquí permitidme que recuerde que cuando hablamos de discípulos no nos referimos solamente al grupo de 12 que aparecen con nombres en los evangelios, en las escrituras, sino que queremos referirnos a todo ese grupo de personas, numerosísimo, que le seguía y que iban en su camino con él y le acompañaban en todo el trayecto que hizo durante los 3 años de su ministerio. ¿Por qué Jesús reclutó este grupo de seguidores? Si el Evangelio nos lo presenta como el Mesías de Dios, como la palabra de Dios hecha carne y vida en nuestra historia, no necesitaba de nadie más que del Padre. Y nada le hacía falta más que la unión con el Padre. Cierto, como diremos más adelante en este culto, cuando reconozcamos lo que solo Dios puede hacer y lo que nos corresponde a nosotros hacer, Dios se basta a sí mismo. Pero ha querido necesitar a cada uno de nosotras y nosotros. Jesús llamó a sus discípulos porque el plan de Dios incluye a cada mujer y hombre de este mundo, y no solo como receptores de las acciones divinas, sino como hacedores, juntamente con Él, de su proyecto universal. Cuando un maestro recluta a sus discípulos, aspira siempre a encontrar a los mejores, a los más preparados, a los que pueden dejarle en buen lugar y dar prestigio al grupo. Es posible que entre sus seguidores tengan cabida el común de los mortales, pero el grupo de cercanos, aquellos que forman el círculo de confianza, tendrán que ser personas de buena fama y buena imagen. Así, justamente así es en la práctica totalidad de esas llamadas mega iglesias o quienes pretenden serlo. Iglesias que quieren alcanzar a miles, decenas de miles de seguidores, pero que ponen delante de la mirada del público, en sus spots publicitarios y en sus vídeos de captación,
a personajes famosos, a miembros de la élite social y económica, porque ellos pueden dar prestigio al grupo que se quiere formar. Jesús no hace así. No entra en las grandes sinagogas buscando afamados rabinos o prometedores estudiosos de la Escritura. No se acerca a los círculos de poder para captar a poderosos y ricos jóvenes que le aseguren el apoyo de las grandes familias. Tampoco los busca en los círculos de la oposición y la militancia contra el poder establecido, que podrían asegurarle una militancia convencida y convenientemente fanatizada. Jesús, lejos de seguir esos esquemas, se dirige a las orillas del lago y habla a las gentes, allí donde las gentes están, en sus trabajos, en sus acciones, en su momento de vida. Habla y se mezcla con mujeres y hombres de su pueblo, con aquellos que están necesitados de su palabra de ánimo y esperanza. Y de entre ellos, escoge para ser sus discípulos a quienes reciben esa esperanza y muestran apertura para el cambio de paradigma que Jesús enseña. No es la ley quien nos ofrece la aprobación divina, sino el dejarnos invadir por su amor y misericordia y, recibiendo su palabra, recibir también el ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, no es el templo el que certifica la unión con Dios, sino la acción del Espíritu de Dios mismo en cada una de las personas que le reciben y a Él se consagran. Sí, solo Dios se basta a sí mismo. Pero lo que debe llenarnos de gozo y maravillarnos es que Él quiera contar con nosotros, y no como comparsas de relleno, sino como aquellos a los que Él tiene en cuenta como parte importante en su plan. Quiero en este momento recordar que la palabra importante en su etimología quiere decir aquello que aporta algo. Bien sea el dato que fortalece un argumento en una discusión o diálogo, bien la persona que por su aportación en una tarea o misión es encontrada necesaria y fundamental. Pues bien, Jesús nos llama a ser sus discípulos y con ello nos hace parte importante de su plan de salvación. Cuenta con nosotros, no solo como palmeros aplaudidores, no como personajes de la clac que solo hacen resaltar las virtudes de la obra del Maestro. Cuenta con nosotros para que seamos obreros de su obra, para que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y en esa tarea nadie sobra, nadie es prescindible. Jesús nos llama a todas y todos, a cada mujer y hombre, a que oiga su voz y le siga. Y tiene algo importante que comunicarle. Tú eres importante porque aportas a la obra de Dios. Nadie puede reemplazarte. Nadie puede aportar lo que cada uno de nosotros puede y debe hacerlo. En un tiempo donde las personas cada vez somos menos necesarios, donde constantemente
se prescinde del ser humano porque no son consideradas personas válidas, Jesús viene a decirnos: ven y sígueme, tú, con todo, con lo que eres, tienes y representas, con tus capacidades y tus carencias, con tus fuerzas y tus debilidades. Tú ven y sígueme, porque te necesito, porque quiero necesitarte, porque eres importante para el reino. Jesús me llamó, te llamó, nos llamó con su dulce voz de amor y nos ha dado la gozosa tarea de trabajar en su reino. ¡Qué gozo andar con Cristo! Amén. Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos y seguir en el camino de hacer posible su proyecto de un mundo nuevo. Reconocemos que hay cosas que no están en nuestra mano, que no nos corresponde a nosotros hacer, pero confiamos en la acción de Dios y en su palabra transmitida en las Escrituras para reconocer aquello que sí depende de nosotros, las muchas cosas que a nosotros nos corresponde hacer. Las Escrituras nos enseñan que solo Dios puede crear. A nosotros nos corresponde dar valor a lo creado. Solo Dios puede dar la vida. A nosotros nos corresponde transmitirla y respetarla. Solo Dios puede dar la fe. A nosotros nos corresponde ser un signo visible de su gracia. Solo Dios puede dar la esperanza. A nosotros nos corresponde renovar la confianza en nuestro hermano. Solo Dios puede dar el amor. A nosotros nos corresponde aprender a amar a nuestro prójimo. Solo Dios puede dar la paz. A nosotros nos corresponde trabajar por ella. Solo Dios puede dar la fuerza. A nosotros nos corresponde sostener al débil. Solo Dios es luz. A nosotros nos corresponde alumbrar a los que nos rodean. Solo Dios puede hacer un milagro. A nosotros nos corresponde llevar nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Solo Dios se basta a sí mismo, pero ha querido necesitar a cada uno de nosotros. Señor, queremos dejarlo todo y seguirte. Danos valor para salir de nuestro yo, para convertirnos en nosotros y nosotras. Señor, queremos dejarlo todo y seguirte. Danos fe para abandonar lo seguro y alimentar la sorpresa y la utopía de cada día. Señor, queremos dejarlo todo y seguirte. Danos la fuerza necesaria para convertir lo imposible en realidad. Señor, queremos dejarlo todo y seguirte.
Danos un corazón empático para comprender a quienes sufren el olvido y la exclusión y sentir como propias el hambre, el frío y la soledad que padecen. Señor, queremos dejarlo todo y seguirte. Danos el fuego de tu palabra para defender el derecho y la justicia. Señor, queremos dejarlo todo y seguirte. Danos determinación y firmeza para no abandonar tu camino, estrecho y difícil, pero cargado de esperanza y vida eterna. Vayamos al encuentro con nuestros hermanos y hermanas, y nunca olvidemos que el Señor, nuestro Dios, ha prometido estar con todos aquellos que acuden a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él está en medio de nosotros, se hace presente en la comunión y en la fraternidad, y nos concede el poder reconocerle en los gestos de amor y entrega que recibimos de otros, y en los que nosotros somos capaces de brindar a quienes hacemos hermanos y hermanas. Él, nuestro Dios, abre nuestros oídos y corazones para que podamos escucharle en las risas y los lamentos de quienes nos rodean, de las personas de nuestro mundo, en las voces de la creación, y nos concede la alegría de poder cantar nuestra alabanza y proclamar su gloria. Que Dios no deje de llamarnos cada día para el servicio en la vida cotidiana, con todas sus complejidades y desafíos, buscando iluminar realidades, sanando nuestros entornos. Que en Jesús encontremos fuerzas y alegría para compartir el abrazo, la esperanza, la mesa y el camino. Y que el Espíritu nos inspire y anime a la solidaridad con el proyecto inclusivo del mundo nuevo, a la ternura en el trato con cada ser humano y al respeto y cuidado por toda la creación. Amén.